Archivos. La masonería se divide por ritos, ¿sí? Un rito es el conjunto de reglas establecidas para poder tener una ceremonia, ¿ok? El rito es el conjunto de signos, de tocamientos, de palabras, todos los simbolismos que se manejan para la instrucción masónica y para el conocimiento de la masonería. Los ritos están fundados en diferentes etapas del tiempo y existen en todo el mundo diversos ritos. O sea, un rito, para hacerlo más sencilla la explicación, es un método de trabajo, ¿ok? Hay ritos que son deístas, hay ritos que son agnósticos, hay ritos que son místicos, y cada uno de esos ritos tienen su forma de trabajo y tienen su propia estructura, y tienen su propia constitución y sus propios estatutos, ¿ok? ¿Cuáles son los principales ritos que hay en el mundo? Bueno, los principales ritos que hay en el mundo, el primero es el rito escocés antiguo aceptado, que se divide en logias simbólicas, en logias de perfección, en logias de capítulos y en logias de consejos, de tribunales, consistorios y supremos consejos. O sea, todo ese rito escocés antiguo aceptado tiene diferentes grados y cada uno de esos grados se agrupan en diferentes estructuras. Estamos hablando solamente del rito antiguo aceptado, tiene 33 grados para poder llegar al máximo grado, que es el soberano gran inspector general, que depende de un supremo consejo. A eso estoy hablando del rito antiguo aceptado. Existe el rito escocés rectificado, existe el rito de adopción, existe el rito de York o de Arco Real, existe el rito egipcio, el rito francés moderno, el rito primitivo escocés, el rito misraín judaico, el rito Memphis oriental, el rito de Hermón o de perfección. O sea, son algunos de muchos ritos que existen en el mundo. ¿Ya? ¿Y por qué tantos ritos? Es decir, las personas que no están dentro de la sociedad esotérica o de la masonería, podría pensar, ¿no? De afuera que la masonería es una. ¿Por qué? O podrían haber tres ritos, cuatro ritos. ¿Por qué piensas tú que hay tantos ritos? Bueno, es que los ritos es como un árbol. La masonería nace de una raíz, ¿no? Que es las logias simbólicas, que son los 3 grados simbólicos de aprendiz, compañero y maestro. Y de ahí, como un árbol tiene ramas, tiene hojas, y todo eso se va ampliando y dependiendo, pues, las afinidades de la persona y obviamente en el lugar donde se trabaja, en el país, pues el que se pretende iniciar en la masonería, pues busca, eh, digamos que ese medio por el cual se pueda desarrollar mejor. O sea, el fin de la masonería es hacer a las personas mejores. Es una escuela, es una institución que busca el perfeccionamiento del individuo. A lo mejor para mí, Cristian, el rito que yo trabajo, que es el rito antiguo aceptado, yo trabajo a partir del tema espiritual, porque el rito escocés antiguo aceptado te obliga a creer en creer una fuerza suprema, llámese Dios, llámese gran arquitecto del universo. Y a mí en lo personal ese rito me funciona para que yo me perfeccione. Habrá para otra persona que sea, por ejemplo, ateo, que no crea en Dios, buscar un rito que no se base en un tema deísta. A lo mejor puede ser el rito francés, que es un rito humanista, que busca el perfeccionamiento de la persona, pero por medio de la cuestión social. Aquí en México existe un rito que se llama Rito Nacional Mexicano, en el cual los hermanos que pertenecen a ese rito, pues se basan en la patria y en la constitución política del Estado, pensando que la patria es primero y no creen en una figura deísta. Entonces, la explicación primero de la masonería, sí la masonería es universal, o sea, está en todos lados,
pero dependiendo del país donde tú vivas, pues vas a poder encontrar una gran logia en la cual puede haber uno o varios ritos. Eso ya depende específicamente del país y específicamente de pues de la amplitud que pueda tener ese rito. El que existe mayormente en el mundo es el rito escocés antiguo aceptado. Ese rito tiene casi en todas las partes del mundo, tiene logias o hay masones que pertenecen a ese rito. ¿Por qué razón el rito escocés antiguo y aceptado es más importante o es más influyente al día de hoy que los demás ritos? Ok, no es que sea más influyente o sea mejor que otros, todos los ritos tienen el mismo grado de valor. La respuesta muy simple es el que se ha difundido más por todo el mundo y el que ha tenido mayor penetración en los países. Ajá, este rito tiene su supremo consejo en Francia y de Francia expide las cartas patentes y establece un supremo consejo en cada país para que pueda trabajar ese rito en ese país. Como te ponía el ejemplo, por ejemplo, el rito nacional mexicano, pues únicamente actúa en México. O sea, no hay logias en otras partes del mundo. Únicamente de ese rito existe aquí en México, no hay en otra parte del mundo. El rito escocés antiguo aceptado, lo que ha tenido es que ha sido muy difundido desde sus orígenes logró establecer supremos consejos. O sea, el supremo consejo es como la cabeza, ¿no? Que coordina en ese país el rito. Entonces, en cada país del mundo hay un supremo consejo de ritos escocés antiguo aceptado. Por eso es que es el rito que mayormente se trabaja o se conoce. También el rito de York es un rito más anglosajón, tiene mayor eh, presencia en Estados Unidos, igual en América, pero la masonería como llegó de Europa, pues el rito antiguo aceptado es un rito europeo y fue uno de los primeros que se establecieron, por ejemplo, acá en América. Por eso es que tiene mayor alcance. Pero tú mencionaste antes que existe un rito masónico propiamente mexicano, vamos a decir. ¿Sí? Esto entonces se vincula con el rito escocés antiguo y aceptado. ¿Cómo nace el rito nacional mexicano? En el siglo XIX hay pugnas por tener el control de México. Entonces, había masonería conservadora, que era el rito antiguo aceptado, que estaba a favor de que todavía México fuera una monarquía, y estaba el rito de York, que es rito de Estados Unidos, anglosajón. Entonces, este rito de York apoya a los próceres de toda América para infiltrar en sus estructuras políticas, ¿no? Y empezar a buscar la libertad por América. ¿Cómo nace el rito nacional mexicano? Pues se cansan los masones yorquinos y los masones escoceses de estarse peleando unos con otros por el poder de la política y deciden hacer una especie de pacto para que nazca un solo rito. Entonces, ese es el origen de ese rito nacional mexicano, una pugna entre dos vertientes, la vertiente conservadora y la vertiente liberal. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando del siglo XIX, 1800, finales del siglo XIX. Perfecto. ¿Pero se sigue rigiendo por los estatutos o principios de el rito escocés antiguo aceptado o qué cambia en ese sentido? No, cambia totalmente. Es un rito nuevo que se funda en México, donde se busca el mejoramiento de la persona, pero a través de la patria, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces no se pide en ese rito creer en una fuerza suprema, sino tienes que creer en la patria y en la fuerza de la patria. Y digamos que su método es más científico, no es esotérico, no es deísta, no es espiritual, es más científico. Su lema es que tienen que buscar la verdad de la ciencia, no la verdad del dogma o de la espiritualidad. Perfecto. Bien, invito a que den like, que compartan y bueno, a ver, hablando del aspecto legal, por ejemplo, Sí. te preguntaba al principio, eh,
¿Qué es lo que garantiza que una persona pueda abrir una logia masónica, por ejemplo? Archivos.